En Sentir Cáceres Televisión con Digital Extremadura vamos a abordar un tema social, periodismo humano en toda su extensión, porque resulta que este domingo 10 de junio, a partir de las 9 de la mañana, en la Biblioteca Pública del Estado Rodríguez Moñino de Cáceres, van a tener lugar unas jornadas dedicadas a hablar del alcoholismo y sus consecuencias. Una jornada más organizada por la Asociación de Alcohólicos Nominativos de Extremadura, ANES Cáceres. Y nos encontramos con Manuel Gutiérrez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Buenos días, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Igualmente. Y espero que sean unas jornadas fructíferas para todo el colectivo de alcohólicos nominativos. Un tema que, a pesar de los años siglo XXI, pues parece que sigue siendo un tabú, Manuel. Sí, es cierto. A pesar del siglo XXI sigue siendo tabú. Y bueno, a pesar de que también tenemos que decir que gracias a Dios se va abriendo cada vez más a la sociedad, pero todavía hay mucha reticencia a hablar de estos temas en todos los aspectos, no solamente a nivel de la sociedad en sí, sino también a nivel de medios de comunicación, a nivel de las personalidades de las instituciones, de los políticos y de todo el mundo. Es un tema que todavía cuesta hablar de él. Es decir, como no haya un caso así escandaloso, esto no hay quien lo saque en los medios. Efectivamente, que es lo que precisamente ahora está pasando, que se ha creado una alarma social grande porque se han hecho estudios y hay estadísticas de que la edad de inicio al consumo de esta sustancia, del alcohol, ha bajado muchísimo, es decir, que ya está en los 13 años de edad. Y entonces, claro, esto es algo que preocupa ya a los padres, preocupa a la sociedad en general. Y debería preocupar más a la administración, obviamente. Efectivamente, y debería preocupar más. De hecho, parece que ahora se están ocupando un poco más de la Secretaría Técnica de Drogodependencia, están haciendo cosas, están haciendo jornadas, están haciendo foros de debate en este sentido. Y bueno, de hecho también ha salido una ley, la ley del menor, sobre el tema de alcohol, que tiene sus más y sus menos, porque la verdad es que hay cosas que no se sostienen por sí solas dentro de esa ley. Supongo que te refieres a que a lo mejor no se abordan con el debido interés, bueno, mejor que el debido interés, con la debida profundidad, para acotar, evidentemente, a través de la norma que aplica, que se contiene en una ley, para proteger realmente al menor en todas las situaciones de la vida. Efectivamente. Esa es la cuestión y entendemos que, bueno, hay cosas que de hecho, por decirlo de alguna manera, se han impugnado y se han tenido en cuenta porque ha habido profesionales, lo mismo médicos que psicólogos especialistas en estos temas, que han aceptado efectivamente que eso no estaba bien y bueno, se va a corregir y esperemos que sea verdaderamente que sirva de algo, porque lo que sí es cierto es que hay algo que nosotros de toda la vida hemos venido reivindicando y que creemos que sería por parte de las autoridades el hacer, y es confeccionar unos programas de educación, pero que se impartieran en la escuela desde muy temprana edad. Ah, amigo mío, largo me lo ha fiado usted, amigo Sancho. Eso ya es muy complicado, porque hasta que la administración, entre comillas, se conciencie de que la base de la educación y de los valores está desde niños, eso es muy complicado. Es algo que nosotros venimos reivindicando en diversos aspectos de la vida, claro, pero que realmente nos encontramos con la dificultad de que no se llegan a abordar, porque precisamente la ley del menor, que es una normativa que se debe discutir en la Asamblea de Extremadura, en este caso, con la iniciativa de la propia administración, teniendo en cuenta a los colectivos, pues hay que contemplarlo de tal forma para que eso sea una realidad. Pero por lo que acabas de decir, me parece a mí que hay algo cojo en el asunto. Sí que lo hay. Y yo entiendo y entendemos todo el mundo, creemos que el tema de alcohol es un tema donde hay muchos intereses creados alrededor y es difícil acometerlo, pero sí que es cierto que esto que hablamos de la educación sería algo que, aunque no diera unos resultados
a corto ni medio plazo, pero sí que a largo plazo tendría su resultado. Porque pensamos que si se empieza a educar desde niño, la primera y la segunda generación a lo mejor todavía no se ha llegado a límites bueno, pues de obtener unos resultados buenos, pero sí a partir de ahí yo creo que, porque es importante, ya que decimos que la educación empieza en la familia, que las propias familias estén educadas en este tema. Eso es así, pero claro, las leyes cuando se aprueban hay que aplicarlas, pero si no llega a conseguirse una ley acorde a las necesidades de la propia sociedad, pues ahí está la complicación. Hablemos un poquito de Anes Cáceres, que lleva ya 37 años de vida. Seguís todavía en la Avenida La Bondad de Cáceres. Efectivamente. El primer presidente fue nuestro amigo Rodrigo Corrales Peribáñez, que ya está mayorcito, pero bueno, creo que va a ir a las jornadas que están previstas también, para el domingo, ¿no? Sí. La evolución de esta asociación de la cual tú eres presidente, ¿cómo la ves, Manuel? Para que aquellos ciudadanos que nos están viendo a través de televisión y leyéndonos en el periódico se hagan una idea. Bueno, la evolución es verdad que ha ido en estos últimos años, como decía antes, al mismo tiempo que la sociedad va evolucionando, también van evolucionando todos estos temas, ¿no? Y bueno, ya no es como en la época en que yo entré en la asociación, por ejemplo, que había, pues, la media de edad de las personas que había en la asociación eran 50 o 55 años. Elevada, sí. Los temas que, o sea, las reuniones de terapia y de autoayuda también han evolucionado, por eso precisamente, porque en aquella época la mayoría de las personas enfermos alcohólicos que ingresaban en la asociación eran esos enfermos alcohólicos solamente. Pero desde un tiempo a esta parte la mayoría de las personas que entran ya son policonsumidores, es decir, es muy difícil que haya una persona que solamente tenga la adicción del alcohol, sino que está asociado a otras sustancias. Sí, a la droga en general. Exactamente, a las drogas no legales, ¿no? Yo recuerdo cuando empezábamos a abordar este asunto con Rodrigo Corrales en la radio donde yo trabajaba antes, que estaba muy asociado el alcoholismo con la ludopatía, con el juego de las máquinas tragaperras, en fin. Había esa unión quizás, ¿no? O sea, era el enfermo alcohólico que pasaba su tiempo, aparte de beber, en el juego fácil de echar la moneda, y eso producía evidentemente un quebranto en la familia, ¿no? Claro. Y en la propia sociedad donde él se iba apartando, él o ella, me refiero. Sí. Ahora ya, con lo que acabas de decir, que es una auténtica realidad y verdad, el alcoholismo está muy asociado a la drogadicción y a otro tipo de sustancias más, bueno, incluidas dentro de la drogadicción, muy fuertes. Y en ese sentido, las terapias que se van desarrollando en la propia asociación, ¿por dónde van orientadas? Evidentemente para la recuperación de estos enfermos, ¿no? Claro, efectivamente, lo que pasa es que si antes solamente se hablaba de alcohol, ahora hay que incluir, pues, otro tipo de drogas ilegales como son la cocaína o la marihuana o el hachís, etcétera, ¿no? O sea que el trabajo del psicólogo o la psicóloga o de los terapeutas ha ampliado ya la acción. Exacto, y además los propios enfermos rehabilitados, que son los que, diríamos, los que moderan las terapias, los que ayudan a los que vienen nuevos, ¿no? Pues también se forman en cursos que hay en otras asociaciones, se forman para abordar estos temas de otros tipos de drogas y tal. Sí. Incluso de comportamientos, como hablaba antes, porque hay otras adicciones conductuales, como tú bien has dicho, el juego, que es importantísimo, pero que gracias a Dios hoy también hay una asociación y una federación que se dedica a atender precisamente a estas personas concretamente que son jugadores adictivos. Sí, antes que no existía, pero ya hace unos años que sí, que es verdad. ¿Y por qué crees tú que es debido que estos temas que son tan sangrantes y que están en la actualidad y en la vida diaria de las personas no se abordan con la suficiente claridad, porque eso quizás contribuiría a que se creara una conciencia social respecto a los mismos? Exactamente. Yo creo que precisamente por el hecho de ser una droga legal, las dos drogas legales que hay
son las más dañinas, las más perjudiciales que hay en el mundo. El fumeque es y el el alcohol trinqui. y el tabaco. Sí. Pero por el simple hecho de ser legal y de estar aceptado por la sociedad y de estar bien visto y de que forman parte ya de nuestra cultura, pues por eso quizás precisamente es por lo que no se le da la importancia que verdaderamente tiene. Es decir, a partir de una cierta edad de los niños y de tal, y por parte de los mayores, banalizamos, por decirlo así, el consumo de estas sustancias. No le damos la importancia que verdaderamente tiene. Y entonces ahí es donde está un poco el quid de la cuestión. Por eso también es más vergonzoso para aquella persona que al final pasa de ser un bebedor habitual o un bebedor incluso abusivo a ser un adicto al alcohol, pues la propia sociedad, que ha sido la que, diríamos, lo ha inducido a llegar a ese extremo, llegado el momento, en vez de ayudar, lo que hace es hundirlo todavía más. Ajá, sí, porque el alcohol no deja de ser un producto social. Efectivamente, y ese es el problema un poco que yo veo, y por eso la gente le da tanto de lado. Aparte de que una de las características principales del enfermo alcohólico es que no quiere admitir su problema, es decir, su enfermedad. No quiere admitirlo. Sí, le pasa también al drogadicto hasta que ya no se ven sumidos en la desgracia claro, de sufrir esta enfermedad, ¿verdad? Suele ocurrir en todas las adicciones, pero sobre todo en estas de las sustancias legales, más todavía. Y es porque eso que decimos, que no nos da vergüenza el que los demás se enteren. Hay otra cuestión que es la propia familia, que en vez de ayudar en el sentido de bueno, pues sacar a la luz el problema, la enfermedad, para que se pongan en tratamiento y para que puedan salir adelante, lo que hace es todo lo contrario. Ajá. Taparlo todo lo que pueda, y si no se entera el vecino, mejor, que cuando eso es algo que no se puede ocultar, porque es que eso está a la vista de todo el mundo. Entre la vista y el olfato es evidente. Yo le digo muchas veces en las reuniones de terapia a los nuevos que vienen y tal, que les da vergüenza, incluso cuando van a la asociación van un poco como escondiéndose a ver de qué forma entran, de forma que no los vea nadie, porque digan, mira, este está en una asociación de alcohólicos. Lo principal y lo primero para salir de una adicción es reconocer tu enfermedad. Como en todo. Si no lo reconoces y no te escondes, pues será mejor, ¿no? De hecho, fíjate, ahora, mañana me parece que hay una presentación en Mérida de la Asociación de Alcohólicos Anónimos, que celebran su 83 aniversario. Es decir, que hace 83 años fue cuando comenzó este movimiento en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, se ha extendido por todo el mundo, y de hecho va a haber una presentación de Alcohólicos Anónimos de España y dentro de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y se va a hacer en Mérida mañana, creo que nos han invitado precisamente a ir. Y en realidad no sé exactamente, porque no tienen un programa establecido. Dicen que van a hacer una presentación. Y claro, esto sale un poco de ojo, puesto que estas personas, este colectivo, son, como dice su nombre, son alcohólicos anónimos. Es decir, que siempre han buscado el anonimato para su tratamiento y tal. Sin embargo, ahora quieren darse a conocer. ¿Qué podemos sacar en conclusión de eso? Lo que decíamos antes, si es que no hay mejor cosa que reconocer tu enfermedad para poder salir de ella con más facilidad. Eso está claro. Sí. Y de hecho, yo cuantas veces lo digo, nosotros, los propios enfermos alcohólicos rehabilitados, somos los que tenemos que dar ante la sociedad una imagen de aquello que no es lo que piensa la sociedad. Porque en la calle tú hablas de un alcohólico y lo primero que miran y ven es a una persona que está ahí en la calle tirado, que está con tetapriz de vino y pidiendo dinero para cuando se le acabe ese comprar otro. Y la respuesta de la sociedad es un borracho, le gusta el vino, es un desgraciado, y todo lo contrario, es una persona enferma.
y que necesita ayuda. Sí. ¿Y en qué medida ha afectado o afecta el fenómeno del botellón en el alcoholismo, Manuel? Uy, eso es otra historia. Pues muchísimo, ha afectado muchísimo. De hecho, eso que comentábamos antes, de esa bajada que ha habido de inicio al consumo, es porque precisamente los botellones se empezaron a hacer con la excusa de que es la única forma de que los jóvenes pueden divertirse con alcohol y que les cueste menos dinero, porque en los bares cuesta más el alcohol, ¿no? Y de esta forma hacen tal, pero es que ya ha llegado a un extremo en el que se salen ya de madre, como se suele decir. Entonces, primero, hacen un uso del alcohol fuera de lo normal, porque además de tomar bebidas alcohólicas de una alta graduación en espacios de tiempo muy cortos y se dan unos atracones tremendos, esto a esos chavales que ahora están todavía en proceso de desarrollo y que no están formados físicamente todavía, pues la verdad es que les afecta muchísimo. Les afecta porque el sistema nervioso central es uno de los organismos del cuerpo humano que antes ataca el alcohol, claro. Y claro, en esos chicos que no están todavía desarrollados, pues les afecta muchísimo. Y por eso digo que el tema eso es otra alarma social, diríamos, que se ha ido creando, porque en principio, bueno, pues lo del botellón, bueno, pues no pasa nada, pues incluso a nivel de las autoridades en las ciudades y en los sitios se llegó incluso a hacer un sitio determinado para poder hacer el botellón, porque en las calles ya molestaban y claro, si lo piensas así, dices, bueno, si lo quitan de las calles, pero te lo llevan a no sé dónde, en vez de... ¿Sabemos? En fin, es un tema muy grave, que abordaremos en otra ocasión en un debate que nos parece muy interesante para que la audiencia de nuestra televisión y nuestros lectores de periódico pues se hagan una idea de que este fenómeno, a pesar de los años, ha ido evolucionando. No decimos a más, pero por lo menos se ha estabilizado en el sentido de que los jóvenes siguen consumiendo alcohol precisamente por lo que decía Manuel Gutiérrez, que resulta más barato el reunirse entre unos cuantos, pedirle al papi o a mami unos euros para comprarse unas botellas de litronas y mezclarlas con bebidas de alta graduación y así producir en las reuniones pues el botellón en diversas manifestaciones también lúdicas, como pueden ser el wombat, las fiestas normales, en fin, tal. Y hablemos de las jornadas, querido Manuel. Para el domingo que viene, pues hay un tema que a mí me parece que es muy interesante, como es hablar desde la abstinencia a la rehabilitación. Así se abrirán las jornadas en la Biblioteca Pública del Estado. Efectivamente, así se van a abrir y vamos a tener la suerte de tener a una psicóloga experta en estos temas de alcohol, que lleva muchísimos años trabajando con alcohólicos. Ella es miembro de los técnicos de la Confederación Nacional y también pertenece como técnica a la Federación Extremeña de Alcohólicos Rehabilitados. Entonces, pues va a tener una conferencia que yo creo que va a ser muy interesante, en la que vamos a participar sobre todo pues personas de nuestro colectivo que vendrán de otras asociaciones de distintas ciudades de Extremadura y esperamos que siempre este tipo de jornadas son constructivas y son sobre todo pues beneficiosas para aquellas personas que están comenzando en las asociaciones, que llevan poco tiempo en ese periodo de abstinencia y comenzando ya ese otro periodo de la rehabilitación que es un poco más largo y es donde verdaderamente tenemos que hacer que la gente se quede en las asociaciones para que puedan al final salir adelante. Ajá. Porque, como nosotros decimos, nuestra última meta no es dejar de beber, sino aprender a vivir sin beber. Sí. Ese es el secreto. Ese es el secreto de este asunto tan fuerte como estamos viviendo. Bien, también creo que hay un taller y nos llama la atención que está muy de moda ahora esto de la inteligencia emocional. Se está aplicando a
todas las vicisitudes de la vida, ¿verdad? Sí, es verdad. Y curiosamente, pues hay alguien muy cercano a ti que va a ser quien dé Efectivamente, ese taller, ¿verdad? Va a ser el que haga este taller, porque él... Pero cítale que es tu Sí, hijo. mi hijo, Manuel, que hace unos años ha tenido siempre una inquietud tal, y él, a través de su empresa, él trabaja en Movistar, y entonces a través de la propia empresa hizo unos cursos de formación y tal. Y hizo luego después algo de coaching o algo así se llama. Sí, coaching, sí, coaching, sí. algún tema de eso. Y a partir de ahí luego se matriculó en la Universidad de La Rioja, y a través de internet y tal, o sea, en la Universidad a Distancia, se hizo experto en inteligencia emocional y neurociencia o algo así también. Ha escrito un libro, tiene un montón de historias por ahí. Bueno, que está muy preparado el amigo, ¿eh? Han empezado con estos temas que de hecho él está dando a otros niveles, por ejemplo, de empresas y tal, porque esto al parecer, enfocándolo bien, sirve para un montón de cosas. Sí. Entonces él tiene preparado un taller que ya lo tenía, porque el año pasado en el Congreso Nacional de Alcohólicos Rehabilitados de España iba a hacer el taller y luego al final no pudo ser por otras circunstancias, y bueno, él ya lo tiene preparado y tal, y creo que va a ser un taller interesante. Yo he asistido a alguno de ellos y la verdad es que merece la pena porque sí, es una forma pues de autoayuda también para uno mismo, y de conocerse uno a sí mismo mejor, y por lo tanto afrontar este tipo de problemas como es la adicción pues de otra manera un poco más llevadera, ¿no? Sí, porque todo influye bien en la vida, y Hombre, este tipo claro, de enseñanza también va a venir muy bien, y seguro que es un éxito. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros hablando sobre las pinceladas que hemos estado desarrollando en esta conversación, sobre el alcoholismo, sus consecuencias, la propia asociación y estas jornadas que ya saben ustedes. Supongo que están abiertas al público que quiera asistir, Sí, ¿no? son de puertas abiertas. De puertas abiertas, Porque... o sea que quieren ir, pueden ir aquellos alcohólicos rehabilitados, los que estén en esa fase que no son capaces de estar ahí, porque lo que decía antes Manuel, que les da esa vergüenza, entre comillas, un poco ridícula o absurda, porque nada mejor que dar la cara ante lo que uno está sintiendo, y que evidentemente pues yo creo que esas jornadas siempre vienen bien, y es algo que soléis repetir para evidentemente concienciar a la sociedad de que el alcoholismo es una enfermedad que sigue en boga y que lógicamente hay que erradicar desde la raíz hasta sus consecuencias, es decir, desde la educación en valores, en la enseñanza que hemos dicho, desde los niños hasta el propio ser adulto, que es el que realmente lo está sufriendo. Muchas gracias, Manuel. Pues nada, estáis invitados, y que vaya todo el mundo que quiera, como decía, es de puertas abiertas. Hay muchas personas familiares que tienen gente a su lado que a lo mejor tienen el problema, pero no quieren admitirlo, pues quieren ir para enterarse, para saber de qué va el tema. Pues esta es una oportunidad. Pues claro, porque es que el problema de esto es que no hay información sobre todos estos temas, ¿no? Y entonces es una buena oportunidad para poder concienciarse de lo que es este problema tan importante para toda la sociedad. Suerte y ánimo, amigo. Venga, muchísimas gracias.